¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen miércoles para todos. Bueno, con muchos temas para desarrollar, mucho del panorama local, entre otras cosas, no, es triste, ¿no? No volvimos al 2020, pero aparecieron nuevas variantes del COVID en Uruguay. Exactamente. Vamos a estar con esa situación porque realmente hay preocupación, entre otras una variable que se llama Frankenstein. Exacto. Que está circulando, ya estaba circulando en la República Argentina y ahora se instaló aquí en nuestro país. Hay mucha información para compartir con ustedes. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo y las repercusiones del partido de la pasada jornada. Fío. ¿Cómo están, Stephanie y Nico? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Por supuesto que vamos a hablar de ese 3-1 de Racing ante Peñarol que no pudo, más allá del 1-0 aquí en el campeón del siglo en el partido de ida. Un encuentro en el que hay muchas cuestiones negativas del aurinegro. No jugó ni cerca el mismo partido que en Montevideo. Tuvo fallas defensivas, también en el arco, Brian Cortés que no gustó, no rindió. Diego Aguirre hizo algunos cambios defensivos en un momento del partido que quizás no meritaban y sobre todo un penal que cobró Roldán, que no fue penal, no hubo falta, no hubo mano y esa fue la gran polémica de la noche, no solo de este partido, sino que de toda la noche de Copa Libertadores. Vélez fue el otro equipo que avanzó y jugará frente a Racing los cuartos de final. Hoy sigue esta competencia, pero por supuesto que vamos a estar con todas las repercusiones de Diego Aguirre y de los jugadores que también hablaron después del partido. Muy bien. Buen Fío, gracias. Profe Serra, día que arrancó con lluvia inestable, digamos, llamémosle así. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le ¿Qué va? tal, Nicolás? Stephanie, un saludo para todo el país y para todo el mundo, como siempre digo. Mucha gente se estará preguntando qué nos está dejando esta depresión atmosférica, este ciclón que se esperaba con muchas tormentas alguna dispersa, sí, que afectó el alumbrado en varios departamentos. UTE tuvo más de 5.500 llamados, voladura de techo en La Valleja, en la localidad de Las Flores, en Maldonado, Arcobaleno, toda la zona costera, voladura de techos de algunas casas, árboles caídos, alumbrado, etc. Pero lo que sí nos ha dejado es la cantidad de lluvia acumulada en estas últimas 48 horas, que sumado el día de ayer y el día de hoy han superado más de lo que llueve en un mes. Y tengo tres casos para mencionar. Uno es en Paysandú, 109 milímetros, 109 litros de agua por metro cuadrado. Luego tuvimos en Salto 106 milímetros. Esto en 2 días, prácticamente menos de 48 horas. En Soriano, 108 milímetros. Estos fueron los lugares donde más llovió. Pero la media, les puedo decir que ha superado ampliamente la media normal mensual. 48 horas superó todos los valores del mes de agosto en cuanto a precipitación. Y en la región sur, Nicolás y Stephanie, continúa aún lloviendo. Los vientos que se han registrado hasta el momento han oscilado entre los 70 y 82 kilómetros la hora, medidos aquí en Montevideo, en horas de la tarde. La situación continuará con vientos ya ahora del oeste, noroeste, y luego rotarán al suroeste en el día de mañana, intensos. Todavía mañana vamos a tener vientos arrachados entre 60 y 80 kilómetros la hora. Lo podemos ver aquí justamente en imágenes. Esta depresión atmosférica ya se está internando gradualmente hacia el océano Atlántico. Esto va a dar lugar a que mañana ya todo el país esté sin precipitaciones, cielos algo nubosos, con temperaturas que todavía van a permanecer en los 18-20 grados. Pero de esto y más, como dice siempre el gran profesional Deli Leonel Vera, al final del informativo. Gracias, profe. Sin falla, una cosa impresionante. Incluso con el nombre. Ay, Hablando de Deli Leonel Vera. Hay información destacada del panorama ¿qué internacional. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Un le saludo va? para ustedes y para la gente en casa. El dicho era tanto al cántaro a la fuente, Al que al final final se rompe. Muy bien.
En el segmento internacional vamos a estar hablando de Argentina, un duro revés para el gobierno de Javier Milei hace algunas horas nada más. La oposición en diputados logró rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Vean ustedes, la instancia obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser tratado en el Senado. De alguna manera se empiezan a ver algunas heridas del cierre de listas rumbo a lo que será las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre. Tenemos mucho para compartir, como siempre, esto y más en el segmento internacional. Muy bien, Muchas gracias, Eli. A ustedes. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación de las variantes Frankenstein y Nimbus de COVID-19 en Uruguay. No obstante, la cartera no ha registrado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes. El sindicato de Conaprole suspendió las medidas que había adoptado tras el anuncio de cierre de la planta en Rivera. La resolución se dio tras la intervención del Ministerio de Trabajo para restablecer la negociación. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, criticó la decisión de las cámaras pesqueras de iniciar una demanda civil contra el sindicato. Finalizó esta mañana la interpelación al ministro de Ambiente por la suspensión del proyecto Neptuno. Con los votos del Frente Amplio fue aprobada la moción de Cabildo Abierto. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. A pedido del Ministerio de Trabajo, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole suspendió la profundización de las medidas de lucha. La decisión se toma pese al anuncio de la cooperativa láctea del cierre inmediato de la planta número 14 en el departamento de Rivera. El representante de la OEC, Luis Goichea, dijo que la intención es reconstruir el ámbito de negociación. Recibimos una notificación y comunicación telefónica con el propio ministro de Trabajo. También en la mañana hoy estuvimos reunidos con el presidente del PIT-CNT y él nos planteó que si nosotros habíamos ya considerado la propuesta que nos acercó el día lunes en torno a un ámbito con determinada característica, lo cual nosotros dijimos que estamos de acuerdo con algunas modificaciones, pero en el fondo, en el contenido, más o menos íbamos en línea, y por lo tanto nos pidió que no profundizáramos las medidas, más allá que nosotros estábamos analizando qué tipo de acción y de respuesta íbamos a dar inmediata y en los próximos días, porque va a intentar ver si es posible que la empresa pueda dejar en suspenso la decisión que anunció en el día de ayer y restablecer o recomponer este ámbito que venían trabajando ellos y de tratar de discutir lo referido a la actividad en planta 14 Rivera. Si esto es posible, bienvenido, si no, bueno, nosotros mañana inclusive a las 8 de la mañana tenemos una asamblea con los trabajadores en Rivera y naturalmente la directiva va a considerar estas medidas que estamos dispuestos a analizar para los próximos días. Los trabajadores se anunció de parte de Conaprole, tanto al sindicato como a los trabajadores, que iban a ir al seguro de paro transitorio, inclusive ellos plantean con algún complemento de la caja de servicios sociales que tenemos para tratar de paliar lo que tiene que ver la pérdida económica. Eso nosotros no lo hemos rechazado ni aceptado, pero en definitiva se le comunica al BPS que van al seguro paro transitorio, o sea, no hay ninguna otra decisión en principio por parte de Conaprole. Nosotros vamos a hablar con los trabajadores, que en definitiva también hay trabajadores que tienen licencias pendientes, que seguramente las tendrán que gozar, y están todavía en actividad, naturalmente, más allá que estén en el seguro paro. Bueno, y seguimos con este asunto porque el presidente de la central sindical del PIT-CNT, Marcelo Abdala, celebró la decisión del sindicato de Conaprole de frenar las medidas de paralización y buscar una solución ante el anuncio del cierre de la planta. Para nosotros siempre es bueno hacer énfasis entre las partes. Nosotros hacemos todo lo posible porque esto sea parte, digamos, de la orientación de todo el movimiento sindical en los mecanismos de prevención previa del conflicto. Siempre es muy fácil ingresar en un conflicto y después a veces las salidas cuesta que aparezcan. Entonces, es una cuestión que nosotros siempre la conversamos en el seno del movimiento sindical, que los mecanismos de negociación previa son positivos para la parte trabajadora y deben ser honrados por ambas partes, porque también muchas veces nosotros nos vemos
digamos, frente a decisiones unilaterales que no han atravesado los caminos del diálogo previo y bueno, estamos todos luego en un brete de tener que tomar medidas urgentes por decisiones ya tomadas. Yo creo que en ese sentido es bien importante que antes de la adopción de una decisión que pueda afectar a la otra parte se agoten todas las conversaciones, ¿no? Y en otros temas se profundiza el conflicto en el sector de la pesca y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, criticó la decisión de las cámaras pesqueras de iniciar una demanda civil contra el sindicato. Considera que es controvertible y fuera de lugar. Las cámaras pesqueras no participaron de la reunión tripartita con el sindicato convocada por el ministerio en la jornada de ayer. Entienden que los trabajadores que forman parte del sindicato provocaron el desastre de la paralización de las actividades. Desde que comenzó el conflicto, los empresarios alegan que el sindicato está violando convenios vigentes entre las partes, postura que no es acompañada por el presidente del PIT-CNT. Ningún tipo de cláusula que esté referida a la suplencia del patrón de pesca o al descanso del marinero. Y sin embargo, si uno empieza a analizar la normativa que surge de la propia Prefectura Nacional Naval, es bastante controvertible desde nuestra perspectiva la posición empresarial. Lo cierto es que derecho al descanso deberían tener todos los trabajadores. La pesca trabajan en embarcaciones obsoletas. Hay que generar las condiciones de un plan pesquero nacional que efectivamente utilice de mucha mejor medida el recurso que pertenece a toda la sociedad. El Estado es el dueño, digamos, de esos recursos y el empresario es permisario en todo caso. Inclusive nosotros siempre pensamos que deberían los trabajadores poder trabajar no en esas embarcaciones obsoletas, sino en mejores condiciones laborales, lo cual también pasa por generar la condición de financiación, la condición productiva para un proceso de renovación de la flota que vaya para bien de los trabajadores, los empresarios y el país. Las cámaras empresariales iniciaron un proceso de demanda civil contra el sindicato por daños y perjuicios. Cuando un trabajador está en huelga, le causa un perjuicio, digamos, a la empresa. Es casi que uno de las razones de ser de la huelga. Es bastante, digamos, controvertible que se le haga juicio a una organización sindical por los perjuicios que originó un conflicto, porque en definitiva la unidad de los trabajadores y cuando ésta se expresa en acciones de lucha, en definitiva está sabido que tiene que ver con un perjuicio económico a la empresa. Entonces que después reclamen daños y perjuicios a la organización sindical es un poquitito fuera de lugar, por lo menos en las tradiciones que hay en nuestro país. Cambiamos de asunto después del trágico episodio registrado en el día de ayer en Maldonado con el asesinato de una niña de 13 años a manos de su propio padre, que luego se quitó la vida. El INAU explicó que la menor había denunciado ya previamente situaciones de violencia por parte de su padre. La unidad de víctimas de Fiscalía trabaja en el seguimiento psicológico de la familia, de los allegados a la menor, al tiempo que la escuela a la que concurría la joven de tan solo 13 años, como le decíamos, reabrirá sus puertas en el día de mañana. De noviembre del 2022 a septiembre del 2023 egresa la niña del hogar. Ahí es cuando ellos después se vienen a vivir a Maldonado, en una salida, en un paseo que hacen de Maldonado a Salto. La niña concurre a un hogar del INAU a denunciar un episodio de violencia por parte del señor. Cuando ella ingresa acá a Maldonado, en el periodo que está acá, que ingresa en marzo, en un momento Janet, que era la que estaba como referente del cuidado y la que se había manifestado más cercana a la vida de Luna, se pierde el contacto con ella. Aparece una tía paterna que empieza a tramitar la tenencia de Luna, que tiene un acercamiento, que lo califican como bueno, se hace presente en algunas actividades, y cuando surge esa tenencia vuelven a aparecer Janet y el señor Echegoyen, que ya estaba medio tratando de vincular la situación. Ahí se hace presente un día la escuela y desde el INAU se solicita que se establezcan medidas cautelares porque se había mantenido una distancia, no estaban cumpliendo con los cuidados que debían tener con la niña, veníamos de una situación de violencia, entonces se le aplican medidas cautelares que se mantenían hasta mayo
de este año. Luna había manifestado a quien estaba trabajando, al equipo que estaba trabajando con Luna, que no tenía intención de revincularse con su padre, pero cuando tiene la entrevista con su defensora, le dice que sí, que quiere revincularse con su papá. Ahí surge este cambio de actitud de Luna. Ella tenía en ese momento 12 años, ahora tenía 13 años, había cumplido el 5 de agosto 13 años. Ella manifiesta su deseo de revincularse, que más que por querer revincularse con esa figura, era porque quería participar de algunas actividades familiares que ya no podía participar porque estaban aplicadas las medidas cautelares, como festejos de cumpleaños, comida. En otros temas, la Fiscalía solicitó nuevas pericias e informes balísticos para determinar la distancia de la que disparó el efectivo policial que ultimó a los 2 hinchas de Nacional el pasado 9 de agosto en Toledo, en el departamento de Canelones. El indagado, que declaró en la jornada pasada, permanece en libertad, mientras que el fiscal citará a declarar a las personas que amenazaron a su familia. Estando a disposición de la justicia no podíamos tener otra actitud que la de declarar. ¿Qué declaramos? Lo que ven en los videos ustedes. Y lo mismo que dicen los testigos, que no son únicamente las personas que estaban en esa vivienda. También hay testimonios de vecinos que presenciaron la escena y que por supuesto convergen en el sentido único de señalar que esto fue un ataque con un grado de concierto que por supuesto las condenas ya ejecutoriadas revelan, ¿no?, por parte de los agresores, que eran 6, venían en moto y que incluso se maneja la hipótesis que pudieran haber estado también acompañados de otras 2 personas que estaban en una cuadra. ¿Cómo se retira hoy su defendido, por ejemplo? Fue muy rápido lo de hoy, ¿no? Sí, se retira libre porque la verdad es muy lineal. A veces la verdad es tan lineal que la declaración tiene que durar lo que corresponde. Estamos hablando de hechos que sucedieron en una secuencia de 9 segundos. E hicimos un esfuerzo analítico por descomponerlo y lo que nosotros hicimos no es nada más que ratificar lo que todos ustedes ven en el video, que hay niños en esa casa, se ven incluso las bicicletas de ellos. Hacía unos minutos atrás se habían retirado 4 niños más, porque ellos se juntaron a comer un asado con sus hijos. Esa es la realidad. El último hincha de Peñarol que permanece detenido en Río de Janeiro por los incidentes, ustedes recordarán, en la previa del partido con Botafogo, en la pasada Copa Libertadores, fue condenado en primera instancia a 13 años de prisión por parte de la justicia de Brasil por delitos de asociación ilícita con uso de arma de fuego, incendio de una moto, corrupción de menores y robo. Se trató del único caso de los 21 detenidos en el que no se logró el cambio de medidas cautelares, por lo cual no se permitió su regreso al Uruguay. Y en otros asuntos, 5 personas fueron imputadas por la expedición irregular de libretas de conducir en Isidoro Noblia, en el departamento de Cerro Largo. 3 de ellos son funcionarios municipales. La fiscal del caso detalló cómo era la maniobra que en 3 años entregó 3.000 licencias en una localidad de 9.000 habitantes. Se formalizaron 5 personas, de las cuales 3 eran funcionarios municipales, que se pidió prisión preventiva para 2 de ellos por 180 días. Los otros 3 fueron, que fue uno funcionario público y el otro no, los de la prisión preventiva, y los otros fueron con arresto domiciliario total. ¿Con qué delitos? Bueno, esto es un caso de corrupción pública, para que aclarar bien la situación. Son delitos cohecho calificado, falsificación de documento público y asociación para delinquir. Y corrupción pública, ¿por qué lo manifiesto? Porque claramente se extraían libretas de conducir, pagando para ello sumas indebidas a los funcionarios públicos. Lo que sí fehacientemente le manifiesto es que tenemos giros que efectuaban los distintos particulares que extrajeron las libretas a personas, intermediarios, y de ahí esos dineros fueron a parar a funcionarios de la alcaldía. Lo que llama la atención en esta investigación es que las libretas son extraídas por personas que no son del departamento. ¿Estas personas que sacan estas libretas indebidamente van a ser investigadas también? Eso lo vamos a ir determinando eventualmente. Sí, hay un riesgo enorme para lo que es la seguridad pública, la seguridad vial, porque al no tener una habilitación conforme a lo que establece la ley, con todos los requisitos prácticos, teóricos, que debe de ejecutar una persona para estar habilitada, se van a tener que tomar medidas no solamente por lo que es la justicia, sino que administrativas.
Más de 20 horas de sesión en la Cámara de Diputados en la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que terminó con una novedad, ¿no? En el marco de esta nueva conformación que tiene la Cámara de Diputados para este periodo legislativo, sin mayorías absolutas. Bueno, finalmente se terminó aprobando una moción de cabildo abierto que contó con el respaldo del Frente Amplio, que si bien no expresa el apoyo a Edgardo Ortuño, coincide en comenzar cuanto antes con las obras de Casupá. Tras más de 20 horas de debate, la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, terminó este miércoles pasada a las 7 de la mañana. El jerarca de gobierno defendió la decisión en defensa de la empresa pública estatal. Ratificamos y estaremos ratificando el carácter de servicio público del servicio de agua potable y la prestación del servicio por parte de nuestra empresa pública OCE, y estamos con todo ello cumpliendo con un compromiso del programa de gobierno. El miembro interpelante, el diputado del Partido Colorado, Walter Cervini, manifestó su preocupación sobre la cancelación del proyecto Neptuno. Manifestar nuestra preocupación. Aquí el gobierno suspende una toma alternativa, una obra que era posible y estaba pronta para hacerse, que en 36 meses el Uruguay iba a contar con una solución al problema de seguridad que tenemos, que es depender de un solo río, que es el Santa Lucía, y ahora también no solo de una sola planta, sino que se agregaría otra planta potabilizadora, pero en el mismo lugar. Tras el debate se presentaron 3 mociones para ser consideradas en el plenario. La moción del oficialismo e Identidad Soberana fueron rechazadas al contar solamente con 49 votos afirmativos. La primera respaldaba las explicaciones del ministro, mientras que la del diputado Salle declaraba insatisfactorias las explicaciones de Ortuño. El texto presentado por Cabildo Abierto, si bien no declaraba como satisfactorias las explicaciones de Ortuño, le exige al gobierno de Yamandu Orsi comenzar cuanto antes con las obras anunciadas en el río Santa Lucía para la construcción de una nueva planta potabilizadora y garantizar el acceso de agua potable. Además, manifiestan su apoyo a la construcción de una represa en Casupá, como propone hacer el Frente Amplio. Tras la votación de las mociones, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que el ministro se fue sin ser respaldado por el Parlamento. Hemos votado favorablemente la segunda. Y lo único que pretendemos dejar constancia es que luego de esta interpelación, que duró 21 horas prácticamente, el señor ministro de Ambiente se fue sin el respaldo de la Cámara de Diputados. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, cuestionó al nacionalista. El ministro del Gobierno Nacional, del presidente Yamandu Orsi, se va con el respaldo de su bancada y sin el rechazo de la Cámara de Diputados, que es muy distinto. Situaciones que no han ocurrido en otros periodos de gobierno. Y también se registraron momentos de tensión en esta sesión tras un cruce entre los legisladores Walter Cervini y Álvaro Perrone. La interpelación al ministro de Ambiente terminó con una discusión entre los diputados del Partido Colorado Walter Cervini y de Cabildo Abierto Álvaro Perrone. La bancada de Cabildo Abierto presentó una moción, la cual resultó afirmativa tras el apoyo del Frente Amplio, en la cual hace alusión al exministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña. Allí se recuerda y reconoce el trabajo de Peña en la cartera ministerial. Walter Cervini cuestionó que Cabildo Abierto no haya presentado la moción antes para su respectivo análisis. Voté negativo, señor presidente. Lamento mucho la actitud de Cabildo Abierto de no haber presentado en ningún momento, pese a varias insistencias que hicimos, de que diera a conocer cuál era la moción que iba a presentar. Por su parte, el diputado cabildante cuestionó al miembro interpelante. Cabildo Abierto no le tiene que pedir permiso a nadie a la hora de presentar la moción que se le antoje. Si alguien tenía algún tipo de interés de conversar sobre la moción, se podía haber pedido un cuarto intermedio después de presentar. Mientras hacía uso de la palabra el diputado Felipe Schipani, se escuchó un intercambio entre los legisladores. El mismo inició cuando Perrone le preguntó a Cervini, ¿por qué pasaste el video de Manini? Tras esto, el diputado colorado le respondió, no te pases de vivo, según captaron las cámaras de Telemundo. Yo aguanto tranquilo, vos pasaste a Manini en el video y se queja que puse a Adrián Peña. ¿Para qué pasaron a Manini en el video? Dale, no sos tan malo tampoco, mirá que no sos tan malo. ¿Es una amenaza? ¿Es una amenaza? Tras este incidente, el presidente de la Cámara levantó la sesión.
Momento de hacer la pausa. Momento de hacer la pausa. Al regreso de la misma, en entrevista central recibimos al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Ya venimos.